Noches, 19 de agosto del año 2022. Son las 12:38 de la madrugada, la hora perfecta de inspiración para realizar videos, trabajos, análisis, exposiciones, a mi modo de ver, ¿no? Exposiciones. Y quiero abordar hoy un tema que para mí es súper interesante y muy actual, que tiene que ver con... Voy a analizar un link que les voy a pasar, que fue grabado en Chile el 30 de agosto del año 2018, pero yo lo veo muy actual. Tiene que ver tiene que ver con el uso político de la historia, el uso político de la historia en la Venezuela de Chávez y Maduro, del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro. De eso se trata la exposición de hoy. Yo, por supuesto, yo voy a hacer un breve resumen de todo lo explicado aquí y voy a dar, por supuesto, mi punto de vista al respecto. Ok, cuando se utiliza la historia como bandera política, como bandera de liderazgo, como si fuera una guía, eh, para una época determinada, se toma a un patriota del pasado que hizo historia, logró fama y logró muchas hazañas. Tanto es así que se calcula que las veces que estuvo a caballo recorriendo la América es como darle 20 veces la vuelta al mundo a caballo. Consagró su vida al- a la independencia de estas tierras. Pero resulta, pasa y acontece que han existido caudillos, entre comillas, que se han hecho llamar presidentes de Venezuela, como Antonio Guzmán Blanco, que fue el que le cambió el nombre de la Plaza Mayor, que venía de la época de la colonia, pudiéramos decir así, pero lo quieren llamar Hispanoamérica. Se cambió por Plaza Bolívar, de Plaza Mayor a Plaza Bolívar, y se coloca esa estatua de bronce y comienza como una mitificación del Bolívar, como si fuera un guía, un padre orientador para estos tiempos. Entonces yo estuve investigando este tema sumamente interesante que tiene que ver con la directora de la Academia Nacional de la Historia. Su nombre es Inés Quintero, historiadora y directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. La estuve escuchando con respecto a esta temática y, y ella plantea que cuando se utiliza la película, la historia con fines políticos, de legitimidad, de gobernante, de turno, como lo hizo Juan Vicente Gómez, Antonio Guzmán Blanco, hasta Betancourt, pudiéramos decir, según lo que pude escuchar. Entonces,
hay como una especie de anacronismo y vamos a definir esa palabra de anacronismo. Voy muy lento para que me puedan entender lo que estoy hablando. Un anacronismo se refiere a algo que no se corresponde o parece o no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Por ejemplo, si en una obra de teatro que se desarrollara durante la antigua Roma apareciera un personaje usando una computadora, esta última sería un anacronismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mientras voy descifrando esto de forma lenta y bien razonada y meditada, vamos a ir analizando lo siguiente. El socialismo del siglo XXI, incluso el socialismo y el comunismo de Marx Engels, Federico Engels y Carlos Marx, aparecen mucho después de que muriera Bolívar, de las hazañas, de los momentos grandes de Bolívar. Bolívar se caracterizó por ser un hombre grande, un estratega de las batallas. Tuvo victorias y derrotas, pero fue un hombre grande y un hombre heroico. Pero lamentablemente planteó a nivel político una utopía que era irrealizable. El asunto de la Gran Colombia, cuya sede iba a tener Bogotá y iba a tener varios departamentos, en Ecuador, Colombia, Venezuela, y era algo prácticamente imposible si no se aplicase una estructura federal. Y cuando hablo de estructura federal es lo que yo siempre he sostenido a lo largo de todos mis videos. Por ejemplo, la gente del Alto Perú, lo que se llama Bolivia, no querían saber nada de Perú. El Alto Perú no quería saber nada del país de Perú. Quito tenía divergencias o diferencias marcadas con Perú. Y los neogranadinos, que es hoy Colombia, tenían serias diferencias con los venezolanos, con el proceder de los militares venezolanos. Fíjense bien, ¿qué podemos llamar bolivarianismo? Si muchas de las cartas intelectuales de Bolívar tuvieron una marcada influencia de Oliari, quien lo seguía y lo acompañaba en sus proclamas, en sus cartas, en la parte intelectual. Entonces, ¿qué ofrecía el bolivarianismo? Primero era una mentalidad de guerra, una época de guerra difícil. El decreto de guerra a muerte, que incluso hubo muchos genocidios y muchas muertes en los pueblos, en donde españoles y canarios contad con la muerte aunque seáis inocentes. Venezolanos contad con la vida aunque seáis culpables. Ese decreto trajo demasiadas muertes y corrió mucho la sangre. Segundo punto, una dictadura. Las dictaduras anteriormente se mencionaba la palabra como un gobierno provisional para después instalar un gobierno de mayor permanencia y más organizado. Pero Bolívar iba a ser como un dictador con poderes ilimitados, incluso por encima de las instituciones.
Ese es el segundo punto del bolivarianismo a nivel de la política, que fue un desastre. Y el punto número 3 era la perpetuidad en el poder hasta la muerte, como si fuera un emperador. 3 puntos importantes. Entonces, ¿qué pasaba con el bolivarianismo? Parecía que se iba a producir como un cesarismo, lo llaman así los historiadores, como un emperador en un imperio acá. Lo que resulta, pasa y acontece, es que Miranda primero fue a buscar apoyo en Europa para, para obtener la libertad de estos pueblos. Pero Miranda era un hombre muy peligroso porque era muy intelectual, muy experimentado y además que era visto como un blanco de orilla. Era hijo de un panadero, no eran como un mantuano que tenían esclavos y tenía haciendas y riquezas, ¿no? Era como un hombre común y entre los blancos también había discriminación. Por eso que el papá o el padre de Francisco de Miranda no se le da un título de nobleza por esa razón. Pero bueno, y Miranda era un hombre muy corrido. En esa época del mundo, en esa época, se hablaba más el francés que el propio inglés, para que lo sepan. Hoy en día el inglés es más universal que el francés. Y el idioma que más dominaba Miranda era el francés propiamente. Tenía muchos años fuera de Venezuela. Entonces no lograba convencer a Inglaterra de, de crear un imperio alternativo, poderoso, en estas tierras, tal cual como lo demostraba en sus mapas y en su planificación Francisco de Miranda, un hombre que había tenido experiencia en la guerra de independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa, se defendió muy bien, trataron de guillotinarlo y se defendió muy bien. Había desertado de las filas españolas, pero antes de desertar había sido un héroe en Pensacola. El nombre de Francisco de Miranda estaba grabado está grabado en el muro del Arco del Triunfo en París, Francia, como un héroe de, de la Revolución Francesa, pudiéramos decir así, o la guerra que tenía Francia en ese entonces contra los helenos, hoy en día llamados los germánicos. Un hombre que llegó hasta Rusia con Catalina la Grande. Recuérdese de que el idioma universal era el francés y se comunicaba con todo el mundo a través del francés. Era el idioma más difundido de la época, más que todo en Europa. Entonces, por la intelectualidad y por haber sido almirante y por todas las condecoraciones, Miranda era un hombre peligroso. Pero Bolívar era un hombre impetuoso, un hombre agresivo, un hombre decidido, que era fuerte en las batallas, pero yo creo que fue ensalzado por el Imperio Británico para que libertar a estos pueblos, vengarse de España por su intervención en la independencia de los Estados Unidos y otras cosas que no podía permitir el Imperio Británico, que España dominase el mundo económico y la esfera mundial como el primer imperio del mundo.
con todo ese extenso territorio, desde la Patagonia hasta el Río Grande, allá arriba, hasta más allá. Era un imperio extraordinario y había que afectarlo, había que desintegrarlo. Es como dice el príncipe de Maquiavelo, búscate a alguien que haga el trabajo sucio. Entonces, Bolívar sí logró el apoyo británico. Tanto es así que hay una estatua de Bolívar en Inglaterra, en Londres, con una descripción que ahorita lo vamos a decir más adelante. Pero la justificación de utilizar a los próceres de la independencia con fines políticos sin la autorización de la Academia Nacional de la Historia ha traído malestar pues, en los historiadores, lamentablemente, porque los militares y los políticos solamente te utilizan la historia de manera parcial. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Vamos a aprender todos juntos de este trabajo. Chávez mencionaba muchas veces, los Estados Unidos de América están destinados por la providencia a sembrar de hambre y miseria en nombre de la libertad. Un pueblo invasor, un imperio sumamente peligroso, y que Bolívar quería construir en la Gran Colombia como para enfrentarse a hacerle equilibrio y oposición al imperio norteamericano. Pero eso es una parte de la historia, no te habla de lo bien que hablaba Bolívar, de quienes le proveía dinero, armas y recursos, como lo hizo el Imperio Británico para desintegrar, sabotear y destruir el creado Imperio Español. Un imperio muy bien organizado, no es que los españoles estaban atrasados. Había leyes, había organización, había hombres de Estado, incluso había blancos criollos que tenían estatus importantes en la parte de autoridad, en los cabildos, en las provincias aquí españolas, lo llamaban provincias españolas. Nos llamábamos españoles hispanoamericanos. Pero el exceso de uso, regreso a este tiempo ahora, de los políticos, de Chávez, de cómo es posible de cambiarle el nombre hasta un país con una situación tan anacrónica como vuelvo y repito. En la época de Bolívar no se hablaba de comunismo, sino de conservadores y liberales, de los federales y de los republicanos. Eso es lo que se hablaba en el tiempo de Bolívar, pero no de comunismo, de igualitario, Es más, ellos poseían esclavos. Y no fue fácil que le dieran la libertad a los mantuanos, los ricos, a los esclavos, aunque Bolívar más adelante, para ganar adeptos, pues con aliados, en su guerra de independencia declara la abolición de la esclavitud. Pero Bolívar tenía en sus haciendas, el padre de Bolívar y todos tenían cientos de esclavos. Eso es algo que no se sabe. Pero bueno, lamentablemente, al cambiarle el nombre de un país, el agregarle una estrella más a la bandera, el voltear el caballo de la bandera hacia el frente y todas esas cosas que ha hecho el presidente Chávez,
no ha caído muy bien en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, que está constituida desde hace mucho tiempo. No sé si tengo por aquí una breve reseña de la Academia Nacional de la Historia, que es una institución que se dedica al estudio y promoción de la historia de Venezuela. En concreto, se plantea como objetivo la recopilación de documentación biográfica, hemerográfica, audiovisual o de otra índole que verse sobre los hechos políticos, económicos y sociales sucedidos en un país. Fíjense que la fundación de la Academia Nacional de la Historia tiene como data desde el 28 de octubre de 1888. Tiene 133 años. Su fundador fue Juan Pablo Rojas Raúl en Caracas. Creo que la sede está en la Quinta Nauco, una cosa así allá en Caracas. O sea que es una institución que, o sea, ¿por qué no llamar a los historiadores para que nos cuenten las cosas tal cual como fueron? Les voy a decir otra cosa. Yo particularmente, Ernesto Rondón, yo no creo que ese Bolívar pintado en la época de Chávez, luego que exhumaron los restos, sea la representación genuina del Libertador tal cual como él fue. Bolívar envejecido, decaído, arrugado, un poco extraño en su facción. Ustedes quieren conocer al Bolívar real, al Bolívar verdadero. Busquen aquellos pintores que en verdad retrataron en vida al Libertador. Esos son los retratos originales, los que más se asemejan a lo que fue el Libertador Simón Bolívar. Los pintores del Libertador en vida, eso sí representaron al Libertador. No ese dibujo que sacaron de que si la exhumación de los restos, que si no fue tuberculosis, sino que fue envenenado. La tuberculosis la consigue el Libertador por su vida promiscua. Según parece, estuvo con una mujer que padecía de la enfermedad y se contagia. Bolívar, por llevar una utopía centralista de república, donde no tomó en consideración las características culturales, la idiosincrasia de cada pueblo, de cada región, estaba destinado esa utopía al fracaso, a la desintegración. Solo había logrado esa unidad por los años de fundación de ciudades, por el orden social establecido, lo había logrado España. Y Bolívar, al ser separatista, desintegrador de la Hispanoamérica, logró lamentablemente muchos enemigos que le hicieron muchos atentados contra su vida. Yo quiero leer algo que no me hace gracia para nada y no me gusta pero para nada, una participación aquí de un ecuatoriano que te habla de la historia del Libertador brevemente, cómo lo calificaban ellos, pues, al, al tratar de, ¿cómo se dice?, de construir como una república, incluso sin consultar debidamente a los pueblos de Perú, de Ecuador, de Quito, de Colombia, los neogradaninos, en Venezuela. No, no consultaba, sino que de una vez quería hacer ese rompecabezas y pegarlo.
Pero ese rompecabezas al moverlo un poco se vuelve a romper porque lo único que lo hubiera mantenido es una estructura federal, como siempre lo he dicho, la estructura, la autonomía de las regiones. Entonces, si yo hablaba que si en Venezuela no es lo mismo los intereses de los andinos, que son agricultores, no es lo mismo a los intereses de la gente que vive en Caracas. Un corte parejo por igual no puede ser, tiene que haber autonomía tanto en los Andes como autonomía en cuanto a educación, salud, servicios públicos, vialidad, educación y una infinidad de cosas. Cada gobernador y cada alcalde en sus respectivas funciones. Nunca estaba en contra del centralismo y el hecho de la Gran Colombia y lo que pasó con la Cosiata, la separación era inevitable. Era visto como un loco, un genocida, tenía muchos enemigos. Ya vamos a leer aquí por qué tenía tantos enemigos y querían matarlo. Y querían asesinar al Libertador. Voy a esperar que aparezca aquí lo que decía este ecuatoriano, ¿no? Parece que va un poco lento el audio. Vamos a ver si puedo acelerar un poquito más la velocidad de reproducción para que nos adelantemos un poco. Ahí va, ahí voy pues. Amigos de la hispanidad, decía el joven. Muy buenas con todos, para los que me conocen, mi nombre es Cristian y tengo el privilegio de trabajar en la web y en España y aquí en Londres. Una web hecha en inglés con el objetivo de desmontar la leyenda negra en todos los frentes históricos, el académico y más reciente el político. Soy ecuatoriano de nacimiento, español por adopción y por la gracia de Dios hispanista de corazón, como muchos, como muchos les he contado. Ya voy a parar un poco el video aquí un momentico. Creo que va demasiado deprisa. Vamos a otra vez a bajar un poco la velocidad. Está narrando sobre él, ¿no? Pero vamos a lo que nos interesa cuando habla del personaje de Bolívar. Voy a relatar sobre las circunstancias de un personaje que fue asesino, separatista, genocida. Aquí ha sido casi beatificado como una deidad. Este es el personaje y esta es la razón por la cual realizo el presente video. Entonces aparece en Inglaterra, querido amigo de la hispanidad, muy buenos días, donde quiera que se encuentren, buenas noches, no sé, un saludo para todos ustedes. Después de la polémica tan grande que se ha armado porque Su Majestad el Rey de España no se levantó delante de la espada, de la vitrina que contenía la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro, prácticamente andando por estos lares, me encuentro ni más ni menos, fíjense en ustedes, a ver si se puede ver claramente aquí. Sí, señores, efectivamente, con la estatua del masón vendepatria, apátrida, Simón Bolívar, porque él fue español prácticamente, y fue uno de los artífices de esa cosa que llaman libertad o guerra de independencia, que nunca fue como tal de acuerdo a lo que estamos viendo acá. Y por supuesto masón, porque la gente que sepa un poquito de la historia de este señor sabe perfectamente
a lo que se dedicaba y para quién trabajaba. Mire además la joyita que se mandó este escrito de su puño y letra, y por eso me he puesto aquí la traducción literal. Dice: estoy convencido de que solo Inglaterra es capaz de proteger los derechos del mundo, pues gloriosa y sabia, sí señor, Inglaterra, esa misma que le ha congelado millones de toneladas de oros en activos al gobierno de Nicolás Maduro, efectivamente es a este mismo Maduro que alaba a este personaje que está aquí detrás de mí, y de acuerdo a este mismo personaje que trabajó junto con los británicos y junto con los masones para desmembrar el imperio que un día fue la hispanidad. Desde el Río Grande hasta la Patagonia, pasando por toda la cordillera de los Andes y por supuesto en Filipinas y la península ibérica. Todo esto fue nuestro imperio, todo esto fue la hispanidad, y este elemento de aquí fue uno de los artífices de que tal cosa ya no existe. Más de acuerdo no pasa nada. Sin embargo, vamos a aplaudir la actitud de su majestad el rey, de acuerdo, y muy vamos a decir de lo que vio la hispanidad, que hoy a España, y sí señores, que viva el rey, un saludo para todos, y hasta la próxima, y chao, y qué sé yo. Es decir, que hubo una fuerte polémica que cuando la posesión de Gustavo Petro en Colombia, el rey de España no se levanta para rendirle honores a la vitrina donde iba la espada del Libertador. Entonces se ha creado un profundo antibolivarianismo en varios países como Perú, como Ecuador, Colombia, llamando a Bolívar genocida, separatista y una infinidad de cosas, ¿no? Todo esto porque lo trae a la luz, lamentablemente es utilizado por la política de este entonces, según dice la historiadora, por gobiernos totalitarios en donde quieren instalar una república democrática. Si hablamos del bolivarianismo, fíjense que yo estuve hablando del decreto de guerra-muerte, de los poderes ilimitados por encima de las instituciones y la perpetuidad en el poder. La autoridad de dictadura tipo tirano. No se lo iban a permitir las regiones. Tenían que sufrir atentados y perseguidos y choca con PAE, tiene que huir de Venezuela, tenía que huir de Colombia porque si no lo iban a matar. Nariño, por ejemplo, era separatista. Y lo de Bolívar era fusilar, pues era, ¿cómo se dice? Era un hombre inflexible que buscaba fusilar. Aprovechamos el momento como para analizar que si Bolívar traicionó a Miranda, resulta, pasa y acontece que Monteverde era capitán de fragata, Miranda era almirante, y Bolívar a los 29 años, en ese entonces, en 1812, era de infantería, mas no era artillero.
y había mucha inseguridad con los prisioneros españoles en el fuerte de Puerto Cabello, donde estaba el arsenal, donde estaba el armamento. Y resulta, pasa y acontece, valga la redundancia, que ellos convencen a un teniente o subteniente, no me recuerdo bien, para que se le voltee en traición a Bolívar y libere a los españoles, toman ametralladora, disparan y toman el fuerte y toman el arsenal. Miranda, desde su desembarco en la vela de Coro, que no había nadie, y había tenido muchas frustraciones, un hombre ilustre que había traído la bandera nacional tricolor, un hombre visionario, pero peligroso para el mundo por su preparación, por su intelectualidad. Miranda, al ver la desorganización y la impetuosidad de los hombres, quería como buscar una especie de armisticio temporal con la condición de que se le diera salvoconducto a quien lo pidiese para poder transitar fuera de las líneas enemigas y atravesar el mundo, pues, si es posible. Por supuesto que los jóvenes no se lo creían, mucho menos el Libertador. Miranda era un hombre más comedido, de 62 años, para el momento de la caída de la Primera República. Por supuesto que se llevaba un dinero o pagado por Monteverde o del erario público, del Tesoro Nacional, pues de qué iba a vivir en Inglaterra entonces, pues, si iba a regresar con su familia a Inglaterra. Pero comete el error de quedarse en la noche en La Guaira, en una casa, para embarcar temprano en la mañana y salir, cuando debió montarse en el barco y salir cuanto antes. Bolívar va predispuesto con un grupo de próceres, vamos a llamarlo así, de militares, dispuestos a fusilar a Miranda. Pero Marqués de las Casas impide el fusilamiento y busca convencer a Bolívar conectándose en comunicación con Monteverde para entregarlo pacíficamente a los españoles como trofeo de guerra y en base a los servicios dados a la corona española iban a tener unos salvoconductos como para salir de Venezuela, caída ya la Primera República. Bolívar decía, todavía tenemos 4.000 hombres dispuestos a luchar, pero perdiste el arsenal, el armamento, estaban prácticamente desarmados, ¿cómo te ibas a enfrentar al ejército español? Y muchas deserciones se estaban dando porque no creían en esa aventura si venían de 200 años de un orden de un orden de hispanoamericano, donde los españoles establecían la autoridad. La empresa caraqueña, la guipuzcoana, era muy próspera. Y había prosperidad, y había orden, y con los esclavos había condescendencia. No había, incluso hasta los latigazos los querían disminuir por decreto del rey de España, y los mantuanos decían, ¿cómo es posible que nos limiten a darle 12 latigazos cuando nosotros quisiéramos darle 100? Una cosa loca. Entonces apresan a Miranda y lo entregan a Monteverde a cambio de salvoconductos y se acabó el precursor de la independencia. Termina muerto en la carraca, como un trofeo, como un premio
del gobierno español, de la monarquía española. Entonces lo canjearon, pues, lo canjearon y termina Bolívar saliendo de Venezuela, caída de la Primera República. Por eso que Carlos Mara habla de Bolívar de cobarde, de traidor por la entrega de Miranda. Pero es que si nos ponemos a ver el lado de Bolívar, ajá, si firmaste un armisticio, ¿por qué tienes que huir entonces? Es que tú sabías de que Monteverde no iba a cumplir el acuerdo firmado. ¿Por qué tenías que escapar? Y con el dinero, pues, con el dinero que nos podía servir para la independencia. Eso es lo que se decían los patriotas. Pero un Miranda con acento francés y hablando muy poco español, y cansado y convencido de que esta guerra de independencia no iba a llegar a ningún lado, es que busca ese pacto con Monteverde, en verdad. Un Miranda de 62 años. Creo que termina como 4 años más en la carraca para morir de 60 y qué, 66, algo así. No llega a los 70, allá en España. Entonces, volviendo a la conferencia, que me parece muy interesante, los militares, los políticos te cuentan una parte parcial de la historia, pero resulta que lamentablemente, si tú le hablas a un joven, te vamos a dar todos los recursos, te vamos a apoyar militarmente en armamento, en caballos, en toda la logística que necesites, pero necesitamos que tu trabajo sea acabar con el imperio español, con el orden establecido por los españoles, e incluso su trabajo tenía que continuar no solamente en Venezuela, sino por toda la América. Es algo increíble. Entonces aquí yo le respondo a los antibolivarianos esos que hablan pestes de genocida, separatista, apátrida y asesino y todo lo que hablan mal de Bolívar. Si Bolívar era considerado así, ¿por qué cuando llega a Ecuador, cuando llega a Perú, cuando llega a Bolivia, a los países llamados bolivarianos, por qué no lo asesinan, por qué no se lo ponen y cierran filas con los españoles? ¿Por qué se unen y se forman esos ejércitos mezclados entre venezolanos y los nativos de esas regiones para enfrentarse en la guerra de Pichincha, en Neo Granada, en Colombia, la Neo Granada, en la de Ayacucho, allá en Perú? ¿Por qué? Si te sumaste a lo que llamaban libertad e independencia, ahora vas a salir hablando pistoladas de un hombre que consagró su vida por la libertad. Pero lamentablemente fue una ficha de los ingleses y cuando ya no servía ya, en términos de política, se equivocó totalmente. Se creía indispensable. Resulta que su tiempo había terminado. Había que pasar a la estructura federal y que cada país fuera independiente. No se podía hacer nada. O si no, lo mataban. Ya Bolívar estorbaba ya. Ya Bolívar no era necesario, lamentablemente. Y termina muriendo de tuberculosis solo con una camisa prestada, habiendo perdido toda su fortuna en Santa Marta, Colombia. Entonces el uso excesivo de los políticos de una forma indiscriminada de la historia de Venezuela produce malestar en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.
produce un profundo malestar, en verdad. Le ponen a Páez de traidor. Y resulta que Páez hasta cierto punto colaboró con Bolívar hasta donde pudo. Pero mantener la unidad, la utopía, se sabía de que los venezolanos no se la llevaban bien con los neogranadinos. Y eran pueblos que si se continuaba por ese camino, iban a terminar en guerra. ¿Cómo es posible que ibas a tener la capital en Bogotá? No, no se iba a poder. Por eso que yo siempre he estado en contra del concepto de república, todo el tiempo y hasta el fin. Y se busca a los federalistas crear los Estados Unidos de Venezuela. Por eso como que Bolívar quería ser como que otro Napoleón Bonaparte por este lado de América. En términos de política, eh, la deidad, el mesianismo, el misticismo. Era un hombre que fue ensalzado y fue utilizado por los británicos, pues. Y arriesgó su vida y incluso obligaban a gente por la fuerza, porque si no los mataban, a luchar dentro de las filas patrióticas porque no querían ir en contra del orden establecido. Entonces le tienen mucho rencor. Se habla de que llegaba a pueblos enteros y asesinaban y violaban y robaban, porque esos reclutas de Libertador o los mismos reclutas de PAE, los venezolanos eso, no tenían la más mínima educación ni consideración, sino que parecían una cuadra de bandoleros recorriendo Venezuela y luego la América. Entonces no le tienen ningún respeto. Entonces lo que ha creado el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro, con todo respeto, es un antibolivarianismo muy fuerte por toda la América, y la Academia Nacional de la Historia se ha pronunciado al respecto diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo vas a decir en una estatua en Inglaterra de que Inglaterra es la que puede velar por los derechos del mundo, por la gloria del Imperio Británico, una cosa así? Y a la larga, por supuesto, la única forma de pagar eso era con tierras. Que la Guyana, se habían tomado parte del territorio del Estado Bolívar, pero los Estados Unidos buscan hacer retroceder. Miren, el imperio que iba a sembrar hambre y miseria hizo retroceder a los británicos del Estado Bolívar. Y bueno, los británicos aprovecharon su tajada, y tanto en el Caribe, los Países Bajos y todos aquellos que participaron y apoyaron la independencia, se cobraron bien duro, con tierras, con riquezas. Y lo que más les interesaba, que no podía haber un imperio más grande que el de la corona británica. Entonces, redondeando esta exposición, yo creo de que la posición venezolana tiene que desmontar, o sea, tomar el poder de la vía pacífica a través del Consejo Nacional Electoral, como debe ser, vigilando al más mínimo detalle. Y hay que desmontar eso de República Bolivariana. Eso es un error histórico gravísimo. Eso de protectorados en los estados, eso es gravísimo, en las expropiaciones. Necesitamos restablecer alianzas comerciales con el país del norte y con la Comunidad Económica Europea.
y dejar que los muertos descansen en paz, definitivamente. Es decir, llegar como bandera antiimperialista, soy bolivariano, y quieren mitificar a Chávez como si fuera un pensamiento filosófico de identidad. Una cosa así, por el estilo. Cuando en realidad lo que fue un hombre que podrá haber tenido aciertos, ¿cómo no? Pero también tuvo muchos desaciertos. Muchos desaciertos. Tanto es así que, para muestra un botón, miren cómo está la situación actual de Venezuela. Ah, que por las sanciones del exterior. ¿Cómo vas a salir corriendo a La Habana a buscar aliados de esa manera? Si cuando Pérez Jiménez, el aliado más importante eran los Estados Unidos, y como le iba a Venezuela en la época de Pérez Jiménez. Venezuela estaba en bonanza petrolera y le iba muy bien. Hagan la comparación histórica entonces. ¿Que Venezuela se parece a Corea del Norte? Por supuesto que no. Hay ciertos parecidos que buscan, pero allá en Corea del Norte quieren crear como dioses de la familia imperial que domina ese país. Totalmente hermético, cerrado en el internet, en las fronteras, en todo. Ellos están presos totalmente ya en esas tierras. Yo pienso que la oposición venezolana se necesita una oposición seria, con un proyecto de país. A mi modo de parecer, en estos tiempos tiene que ser la descentralización y tomar una moneda que nos sirva poder hacer comercios con otros países de manera rápida y eficiente. Si hay políticos que nos están trabando el desarrollo de un país, yo creo que tenemos que prepararnos cuanto antes en las primarias para llevar un proyecto político de verdad. Ya el PSUV se está organizando de sus bases, y si logran la mayoría, por ignorancia, por afición, por pasión, por qué sé yo, será por culpa de la oposición, porque por querer ser todos los presidenciales, no tener el guáramo de decir vamos a hacer un consenso, tú vas a hacer desde ya el frijolito, o como te llame Maduro, y tú vas a defender eh, la propuesta de cambio que necesita Venezuela. Yo creo que hay que desmontar toda esa constitución anacrónica, acéfala, y adaptarla a los tiempos que estamos viviendo. Que lo más importante es la economía, lo más importante es la inversión extranjera. Eso es lo más importante. La apertura de mercados. Eso es lo más importante. El establecer relaciones comerciales con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, para que existan fuentes de trabajo, para que se cree riqueza y exportaciones. Es ahí donde tenemos que llegar. Entonces yo, para finalizar este trabajo, ya creo que estamos pasados largo de la 1:32 de la madrugada. Voy a dejar los links que me parece de interés sobre el uso político de la historia en la Venezuela de Chávez y Maduro. Vamos a este ecuatoriano que no me da ninguna gracia. La estatua de Simón Bolívar en Inglaterra, como era un peón de Inglaterra, del imperio.
Sin el apoyo de Inglaterra, Bolívar no hubiera trascendido en la historia tal cual como lo hizo. Evidentemente, era un jovencito que venía con todas las intenciones y toda la energía de, de sacar los españoles, pero una vez que salen los españoles, ¿qué va a pasar? El caos, el vacío de poder y el surgimiento de caudillos por todo el continente. Y también tengo aquí un link que tiene que ver con Páez versus Bolívar, que Páez trata de hacer lo correcto en cuanto a defender los intereses nacionales de Venezuela y que no se podía hacer nada con la utópica Gran Colombia. ¿Cómo es eso que vas a despegar unos países a la Hispanoamérica para volverlos a pegar nuevamente? Pero que seas tú el tirano o el líder supremo. eh, lo que digo del bolivarianismo, el decreto de guerra-muerte, ya lo dije, los poderes ilimitados incluso por encima de las instituciones y la perpetuidad en el poder. Eso es lo que dice la Academia Nacional de la Historia. Dejo este video para la reflexión. Dejaré los links tanto en la caja de comentarios como en la descripción. Desmitificando a Bolívar, dejemos a los muertos en paz y planteemos un proyecto de país que en verdad pueda sacarnos del atolladero o de la crisis en la cual estamos sumergidos. Les habló Ernesto Rondón, ya siendo 19 de agosto, es la 1:35 de la madrugada. Espero que les haya servido este trabajo para la reflexión, para el análisis, para desmontar cada vez que les hablen de que si Bolívar esto, que si Bolívar aquello. Recuerden siempre, como manera de conclusión, que solamente les están contando una parte de la historia. Eso ha traído como consecuencia un antibolivarianismo terrible por toda la América, salvaje y negativo, pues muy negativo. Dejen esos muertos en paz y vamos a hacer un proyecto contemporáneo, actualizado y que pueda ser funcional, disminuyendo esos grandes elefantes blancos y rescatando el país en todos sus ámbitos. Les habló con mucho aprecio y respeto. Si quieres regalarme un like por este trabajo, hazlo por favor. Si quieres suscribirte al canal, me agradaría mucho. Estos trabajos de madrugada me fascinan, porque lo que estamos es compartiendo opiniones. Yo me estoy basando en lo que dice la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. No estoy inventando nada, yo he repetido y he estudiado tal cual como investigué de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Si quieres suscribirte al canal y tener un conversatorio conmigo, hazlo por favor. Y si quieres compartir el video en redes sociales, me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta. Que tengan todos muy buenas noches. Ya a mí se me están cerrando las cortinas, los párpados de los ojos. Les hablo con mucho aprecio y respeto. Se les quiere, se les aprecia. Ernesto Rondón, 19 de agosto del año 2022. Bendiciones para todos.